Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La verdad es que hemos escuchado muchas veces esta frase. Es la tesis doctoral de Salomón en el libro del Eclesiastés. Y digo que es la tesis doctoral porque el libro está perfectamente diseñado como una tesis doctoral, explicando todas las cosas que suceden en nuestro mundo y en la vida. La verdad, si toda la Biblia es perfectamente actual, el libro del Eclesiastés parece que fue escrito ayer mismo, por todas las situaciones que atraviesa no solamente Salomón, sino las que atravesamos todos. Fíjate en las palabras clave en ese libro. Una de ellas es hombre, ser humano. Aparece en más de 40 ocasiones, porque lo que Salomón intenta reflejar después de haber vivido una vida absolutamente apasionante, como vamos a ver, es lo que sucede dentro del corazón del ser humano. Otra palabra que se repite en muchas ocasiones es trabajo. No solamente por el hecho de que Salomón hubiera hecho grandes obras, sino porque muchas personas buscan el significado de su vida en el trabajo, en lo que hacen. También otra palabra que se repite más de 30 veces es bajo el sol. Y eso es clave en su tesis doctoral, en este libro del Eclesiastés, porque Salomón está hablando de todo lo que se ve bajo el sol. Así que muchas veces cuando leemos algunas frases en el libro tenemos que comprender que las está diciendo de tal manera que cualquier ser humano ve las cosas como las ve debajo del sol. Y por último, esa palabra con la que comenzábamos, casi 40 veces, vanidad, vacío, correr tras el viento, situaciones que no podemos pensar ni imaginar, pero sobre todo situaciones en las que no podemos reflexionar porque no encontramos significado en ellas. Y desgraciadamente, la tesis doctoral y la vida misma de muchas personas es que toda nuestra existencia carece de significado. Por eso, la tesis es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aparece en el capítulo 1. Si sigues conmigo la lectura de ese primer capítulo, vas a ver cómo esa situación del ser humano, esa sensación que hay dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, es lo que sucede en muchas personas en el día de hoy. En primer lugar, dice vanidad de vanidades, como hemos dicho, así que nada tiene sentido. En segundo lugar, versículo 3 del capítulo 1, ¿qué provecho recibe el ser humano de todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? Segunda característica, inutilidad. Todo es inútil. Aparentemente no sacamos provecho de nada. Tercera característica, generación va y generación viene. Todo es una rutina. Todo parece seguir siempre el mismo aburrimiento. Pero, dice el versículo 4, la tierra permanece para siempre. Pero una generación va y otra viene y nada cambia. Con lo cual el ser humano no encuentra significado en su vida. Y ese es el problema del naturalismo. Como vamos a ver, cuando desechamos a Dios de nuestra vida, pues todo lo que hacemos deja de tener sentido. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Está hablando de un vacío, está hablando de, como vamos a ver, examina la naturaleza y ve que todo está perfectamente diseñado, pero aparentemente sin significado ninguno. Además, habla de la frustración. Todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Y muchas veces en nuestra vida queremos no solamente encontrar significado, sino tener sentido en lo que hacemos y que haya una conclusión lógica de lo que hacemos. Pero aparentemente todo es frustrante. Por eso nos cansamos. Dice Salomón en el versículo 8, todas las cosas son fatigosas. El hombre, el ser humano, no puede expresarlo. No solamente nos cansamos, sino también crece en nosotros la amargura, porque aunque lo expresemos, no encontramos solución. Vuelvo a repetir, cuando estamos viviendo debajo del sol. Esa es la tesis doctoral de Salomón. Y sigue diciendo, no se sacia el ojo de ver, ni se sacia el oído de oír. Aparece también esa
no solamente ese fastidio de que por más que investiguemos no encontramos el significado de las cosas, sino también la insatisfacción. Siempre queremos avanzar, siempre queremos conocer más. El ser humano, como vamos a ver, está diseñado con un concepto de eternidad dentro que quiere satisfacer y aparentemente eso es imposible cuando vemos las cosas debajo del sol. De ahí viene el aburrimiento. En el versículo 9 dice: lo que fue será y lo que se hizo se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Y por último, la última característica es no tener futuro. Hay algo que se pueda decir: mira, esto es nuevo, ya existe por los siglos que nos precedieron. Es decir, que toda esta característica de situaciones dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, dentro de lo más profundo del ser humano, es lo que llevan a Salomón a escribir esta tesis doctoral buscando el significado de la vida. Y es algo que absolutamente todos debemos hacer, porque todas las personas en algún momento de nuestra existencia buscamos el significado no solo de la vida en general, sino también de nuestra propia vida. ¿Cuáles son los problemas? Salomón expone la situación. ¿Cuál es el fondo del asunto? En el capítulo 8 nos dice que cada hombre desconoce su futuro, cada ser humano desconoce su futuro. Eso es algo que siempre nos tiene preocupados y agobiados, porque pensamos cómo hacer que el futuro sea mejor, pero no somos capaces de construir un futuro mejor. ¿Por qué? En el mismo capítulo 8 nos dice que nadie tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y a lo largo de esos capítulos, si lees el libro del Eclesiastés, vas a encontrar incluso en el capítulo siguiente, en los 10 primeros versículos, que todos, absolutamente todos, tienen que morir. Por lo tanto, la vida no tiene sentido, hagas lo que hagas y llegues a ser quien llegues a ser, incluso aunque alcances muchos de los objetivos en tu vida. La tesis de Salomón es, y lo que es la realidad, todos tenemos que morir. Y uno de los problemas aparece también en ese capítulo 9 y el versículo 12, cuando narra la situación del ser humano diciendo que nadie sabe cuándo llegará su hora. Y por lo tanto, más adelante, hacia el final de su tesis, hacia el final del libro, y así me estoy refiriendo siempre al libro como una tesis doctoral, dice que Dios pedirá cuentas a todas las personas, porque también menciona en el capítulo 7, no hay nadie que siempre se comporte de una manera justa, que siempre haga el bien. Dice el capítulo 7 y el versículo 20, no existe nadie que jamás peque, es decir, siempre vamos a equivocarnos. Y aunque Salomón está describiendo las cosas debajo del sol, sí sabe que tiene que existir un creador por todo lo que ha estudiado, como vamos a ver. Esos son los problemas, pero inmediatamente Salomón expresa las condiciones en las que estamos viviendo. Dice el versículo 14 que todo Dios lo hizo hermoso a su tiempo. Y eso es algo que incluso las personas que no creen en la existencia de un creador saben, que nuestra naturaleza es absolutamente radiante, perfecta, que sus leyes se cumplen y que de hecho incluso podemos examinar y podemos llegar hasta lo más profundo de las situaciones y hacer ciencia en toda su amplitud, porque la naturaleza tiene una fidelidad, unas leyes constantes, principios matemáticos, físicos, químicos, biológicos. Así que, querramos o no, está diseñada de una manera extraordinaria. Pero además, Dios no solamente diseñó la naturaleza de una manera extraordinaria, sino que Salomón expresa en el capítulo 3 y el versículo 11 que puso dentro de nosotros, del ser humano, la idea de lo infinito. Todos queremos vivir de una manera diferente aquí y todos pensamos que tiene que haber algo más, incluso que tiene que haber otra vida. Todos tenemos dentro de nuestro corazón y nuestra mente esa sensación de que no todo se puede terminar aquí. Por eso el libro habla de esa tesis de que tiene que existir algo más. Y por eso en los últimos capítulos Salomón habla de las consideraciones sobre la vida y la muerte, sobre lo importante en cuanto a pensar en la vida y no dejarnos llevar y vivir el día a día sin parar tiempo ni siquiera reflexionar.
Esa es la razón por la que en el capítulo 3 habla de tiempo, tiempo para todo. Ese capítulo que seguro que todos conocéis, incluso hay canciones pop que han llegado a lo más alto de las listas, expresando las letras, digamos, expresando la idea de eso, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, muchos tiempos diferentes. Pero el problema del ser humano es que en el capítulo 3 Salomón encuentra tiempo para todo y el ser humano encuentra tiempo para todo a lo largo de esta vida, pero no para Dios. Y ese es el grave problema, porque ahí encontramos las contradicciones de la vida. Aparentemente tenemos tiempo para todo, pero vivimos insatisfechos. Nos damos cuenta de que al final de la vida todos, como dice Salomón, capítulo 6, versículo 6, aparentemente van al mismo lugar. Recuerda que él está hablando de lo que se ve debajo del sol. Hay un desconocimiento de lo que va a ocurrir más allá y la vida además es breve. Es curioso que al final del libro, en el capítulo 12, Salomón describe cómo el ser humano va envejeciendo de una manera absolutamente bella, pero ese proceso de envejecimiento es demasiado rápido. Todos pensamos que tenemos la vida en nuestras manos, pero con el tiempo, poco a poco, nos damos cuenta de que los días se escapan más rápido de lo que pensamos y eso también añade frustración en nuestra vida si solo vemos las cosas debajo del sol. Y por eso Salomón habla en aquel capítulo 7, los primeros versículos, de una manera tan admirable que hay algo muy bueno en pensar sobre la muerte. En su tesis doctoral parece algo complicado de entender, que si queremos disfrutar de la vida pensemos en la muerte, pero si reflexionamos sobre eso nos damos cuenta de que solo aprendemos a vivir cuando nos damos cuenta de que la vida un día se va a terminar. ¿Cuáles son las soluciones que encuentra Salomón en esta tesis doctoral, en esta vanidad de vanidades, en el correr tras el viento, en la insatisfacción, en la amargura, en todo lo que vemos debajo del sol? Pues lo primero que dice es, la clave es el conocimiento. Y es curioso porque las soluciones que encuentra Salomón son las mismas que encuentra el ser humano a lo largo de la historia y las que vivimos en el día de hoy. Por eso decía al principio que parece un libro escrito ayer mismo, a pesar de que tenga varios miles de años. Fíjate que habla del conocimiento humano. Dice el capítulo 1, me entregué de lleno, dice Salomón, a estudiar e investigar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. Inmediatamente dice, y todo eso fue vana ilusión, porque no se puede enderezar lo torcido. Y cuanto más se sabe, más se sufre. Es curioso que esas dos sencillas conclusiones en cuanto al conocimiento siguen golpeándonos en el día de hoy, porque a pesar de que conocemos más que nunca, la maldad del ser humano sigue siendo mayor que nunca. Y antes teníamos armas que podían destruir a algunas personas, pero con el conocimiento lo que hicimos fue construir armas de destrucción masiva. Y por otra parte, cuanto más sabemos, más sufrimos, porque más nos damos cuenta de que las cosas no son como tendrían que ser. Así que el conocimiento no es la solución. Y entonces, segunda solución, Salomón habla de voy a hacer la prueba de divertirme, de darme una buena vida. Capítulo 2. Y entonces habla de placer, de alcohol y drogas, habla incluso del sexo. Recuerda que él llegó a tener hasta 1000 mujeres y termina con las mismas conclusiones. La risa es una locura, el placer para nada sirve. Todo es un querer atrapar el viento. La diversión jamás satisface, porque siempre esperamos más, dice Salomón. E incluso llega a decir, llegué a odiar la vida, cayendo en un pesimismo existencial porque todo lo que hace es una vana ilusión. Y déjame decirte que esa es la razón por la que en el primer mundo, una de las razones por las que en el primer mundo hay 1 millón de personas que se quitan la vida cada año, sencillamente porque aparentemente lo tienen todo, mucho más de lo que tenían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, pero se dan cuenta de que la vida no es solamente el conocer, no solamente el placer. Así que Salomón dice, tercera solución,
Busqué entonces disfrutar de mi trabajo, pero ahí se encuentra con problemas todavía más graves, porque conforme va pasando el tiempo se pregunta, ¿para quién he trabajado? Si todo lo que estoy ganando otros se los van a quedar. Al mismo tiempo ve lo que es la corrupción y la maldad, y todos lo vemos en nuestro mundo. Como los poderosos y las personas que tienen dinero, pues incluso usan ese dinero para corromper a los demás, para corromperse ellos mismos y ganar todavía más. Y en aquel capítulo 4, comenzando el capítulo, habla de las lágrimas de los oprimidos, de cómo aquellos que trabajan duro muchas veces no tienen lo mínimo porque nadie hace justicia con ellos. Y eso también lo vemos en nuestro mundo y en nuestro primer mundo, cuando muchas personas sufren y no se les paga lo que realmente deberían pagar por su trabajo. Habla de que todo es una injusticia, incluso termina diciendo, lamento, lamento y lamenté haber trabajado tanto. Así que llega una cuarta posible solución y es el dinero. Y recuerda que estamos hablando de la persona, Salomón, más rica en aquel momento. Pero llega a las mismas conclusiones. En el capítulo 5 nos explica que el dinero jamás satisface porque uno siempre quiere tener más. Y habla de algo que muy pocas veces se dice. Las riquezas no dejan dormir, dice Salomón, porque uno siempre está preocupado de lo que va a perder, de lo que otros pueden hacer, de perder el estatus que tiene. Uno no es feliz con las cosas que ha ganado. Y además dice que todo ese dinero se gana con muchas molestias, dolores, resentimiento, de tal manera que uno no llega a disfrutar de lo que tiene. Y llega a decir hacia el final del capítulo 5, desnudo entré en el mundo y desnudo saldré. Porque Salomón se da cuenta que no sirve de mucho tener mucho dinero y no sirve de nada ser el más rico del cementerio. Un día tendremos que dejarlo todo. Así que habla de otras posibles soluciones más a esa vanidad de la vida, a encontrar significado en lo que estamos viviendo. Habla de la ecología y la belleza, para darse cuenta que la belleza es solo apariencia. Habla también de la buena reputación, y él la tuvo. Venían reyes de otros lugares para verle, y entonces él expresaba su sabiduría, pero después se quedaba pensando en lo que es su tesis doctoral, debajo del sol, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Habla incluso de la música. En el capítulo 2, me rodeé de cantores, de todo lo que pudiera ser espectáculo, para darse cuenta de que hay una vaciedad en el disfrutar algo sin saber por qué lo estamos disfrutando. Habla de la literatura. Dice que escribió proverbios y canciones. Habla también del conocimiento científico y natural. En el primer libro de Reyes nos enseña que no había otra persona más sabia que él, que era capaz de disertar sobre la naturaleza. Así que, si nosotros queremos que la solución a nuestra vida, a encontrar significado en esta vida, es introducirnos en lo más profundo de la ciencia, nos daremos cuenta de que sí, podemos llegar a conocer por qué funcionan las cosas. Pero la ciencia jamás nos va a explicar la razón por la que las cosas funcionan. Y entonces habla también de que una posible solución puede llegar a ser incluso el poder militar. Y él, que era la persona más poderosa del mundo, que su ejército tenía más de 40.000 caballos, era el hombre más poderoso en aquel momento, sigue viviendo frustrado. Así que ninguna de estas cosas le ayudan, porque cuando uno busca la solución a sus problemas en todo esto debajo del sol, vuelve a referirse Salomón, y ese es casi el final de su tesis doctoral, que los resultados son vanidad, primero, dice correr tras el viento, una imagen absolutamente impresionante. Segundo, aburrimiento y frustración, insatisfacción, frustración. Tercero, tristeza, cuando habla de las lágrimas de aquellos que aguantan, que soportan las injusticias. Y al final el propio Salomón es capaz de admitir que aún teniéndolo todo, uno tiene que vivir muchísimas injusticias. Cuarto, miedo al futuro, porque el ser humano, dice Salomón, no conoce su tiempo, ni sabe lo que va a suceder, ni sabe cuándo va a morir, ni sabe cuándo va a terminarse todo aquello de lo que está disfrutando. Quinto, no tener propósito en la vida. Llega a decir Salomón, después de haberlo experimentado todo y de tener
todas las cosas que quería y el poder que quería y los medios y el dinero que quería y haber disfrutado del placer, llega a decir mejor hubiera sido que jamás hubiera existido, porque se da cuenta que debajo del sol esa frustración no tiene satisfacción. Habla también de la injusticia de todo lo que nos sucede en la vida. Dice el capítulo 7 y el versículo 15, he visto durante toda mi vida de vanidad que hay justos que perecen en su injusticia y hay impíos que alargan su vida siendo impíos. Y eso lo hemos experimentado todos, personas que hacen el bien y que aparentemente, otra vez, debajo del sol, esa es la tesis de Salomón, nada les va bien, y personas que hacen lo que quieren y al final triunfan. Por eso, para Salomón, al final casi la existencia es solo animal. Dice, la suerte de los hijos de los hombres y de los animales es la misma. Si nosotros defendemos que Dios no existe, si lo sacamos de nuestra vida y si solamente vemos lo que existe debajo del sol, en el que aparentemente Dios no está, según Salomón, entonces nada tiene sentido y nuestra vida es exactamente igual que la de los animales. Eso es su tesis doctoral, pero no termina ahí. Al final busca y encuentra la única solución y aparece en el último capítulo, en las últimas frases del libro del Eclesiastés, su tesis doctoral. Dice que la única solución es buscar a Dios, temerle, guardar sus mandamientos, seguirle, porque Él fue el que lo diseñó todo. Y cuando Él está en nuestra vida y cuando tenemos tiempo para Dios y Él es el eje de nuestra vida, entonces encontramos la solución a todas las situaciones, porque comenzamos por encontrar el significado, no tanto de la vida en sí, en primer lugar, sino de nuestra vida particular, porque Dios nos ama a cada uno de una manera entrañable y única, y entonces encontramos el significado de toda nuestra vida, de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso termina las últimas frases del libro del Eclesiastés repitiendo esa tesis, vanidad de vanidades, dice el capítulo 12 y versículo 8, todo es vanidad, pero entonces repite el argumento desde el versículo 9, el esfuerzo de él por encontrar la verdad y el esfuerzo de cualquier persona por encontrar la verdad. El predicador, además de ser sabio, enseñó sabiduría al pueblo e investigó y compuso muchos proverbios. Trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Y entonces la repetición de su frustración. Pero las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos clavados los de los maestros de colecciones. Pero además de esto, hijo mío, versículo 12, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga en el cuerpo. Y por eso llega la conclusión. La conclusión de todo es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es la clave en la vida de todas las personas. Así que lo que sucede debajo del sol sí tiene un sentido. Cuando sabemos que no solamente por encima del sol, nuestro Creador, que ha creado los miles de millones de galaxias que podemos entrever y nos ha creado a nosotros y ha creado la Tierra, no solamente está por encima del sol, sino que está aquí con cada uno de nosotros. No nos deja solos. Y por eso nosotros sabemos que la vida tiene sentido. Y por eso, aunque haya algunas cosas que desconozcamos, como puede ser el final de nuestra vida, ya no nos preocupa, ya no vivimos frustrados, ya no tenemos miedo, ya no estamos aburridos, porque sabemos que el Creador es el que nos sostiene y sabemos que la vida sí tiene un sentido y sabemos que podemos hablar con Él, que Él nos conoce y nos ama de una manera entrañable. Y sabemos que el mismo Creador se hizo como nosotros, el Señor Jesús, un ser humano, para vivir, sí, las mismas frustraciones que nosotros, pero para vencerlas y para enseñarnos que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros, para enseñarnos que habrá un día en el que habrá justicia y también para demostrar que habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde podremos experimentar todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Con la resurrección del Señor Jesús,
su victoria sobre la muerte, nosotros encontramos la victoria incluso sobre la falta de significado en nuestra vida. Y ya no pensamos que debajo del sol todo es vanidad. No, hay muchas frustraciones, es cierto, muchas injusticias, muchas situaciones que no podemos comprender, pero sabemos que hay un final diferente e incluso sabemos que podemos vivir aquí de una manera diferente, que podemos amar a nuestro Creador porque Él nos ama a nosotros de una manera entrañable y no nos abandona nunca. Y entonces la vida no solamente tiene sentido aquí, sino que tiene sentido por toda la eternidad.